Bien, quiero hacer una pregunta. Cuando usted toma decisiones, generalmente, ¿qué sabiduría usa? ¿Usa la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto? ¿O usted usa la sabiduría humana? Generalmente, ¿qué sabiduría usa usted? Déjeme decirle que la mayoría de veces usamos la sabiduría humana. No usamos la sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto tiene características bastante interesantes, que luego lo vamos a ver. Entonces, Dios desea darnos una sabiduría que viene de lo alto. No usar nuestra sabiduría que es humana. Así que para ver esto, vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículo 3. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a leer. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice así: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué interesante pasaje. Qué interesante pasaje, hermanos. Porque una de las cosas que podemos ver es que el Señor le pudo hablar al rey Salomón y le dijo: pide lo que quieras. Lo que tú pidas, yo te doy. Eso es interesante que el Señor nos preguntara a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo sería de interesante que me dijera a mí el Señor: pide, José Luis, lo que tú quieras y yo te lo doy? ¿Qué pediría? Yo no sé qué pediría, ¿verdad? Pero ¿qué pediría usted si Dios le hiciera esa propuesta? ¿Qué pediría usted? Los que están solteros, ¿qué pedirían? ¿Ah? ¿Qué pediría usted? De pronto las señoritas están solteras, ¿qué pedirían? ¿No? Un chico guapo, alto, de ojos verdes, qué sé yo, ¿no? Dame esto, dame el otro. O los chicos pedirían una chica, qué sé yo, con diferentes características, ¿no? En su anatomía, que sea así, así, así. Muchas cosas pediríamos, quizás autos, casas, ¿qué nomás pediríamos nosotros? Pero una de las cosas que resalta en esta parte de la Escritura es que Salomón pidió algo tan importante para su vida. Pero antes de eso, miren lo que dice el versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. El principio de comenzar a tener la sabiduría de Dios es amar al Señor. Es amar al Señor. Y mire que el Señor no se le presenta a Salomón porque Salomón estaba ahí, qué sé yo, en su casa perdiendo el tiempo. Miren lo que dice el pasaje en el versículo 4. Dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿A quién dedicaba esos holocaustos? A Dios. Y le agradaba a Dios ver un hombre que se interesaba por las cosas espirituales.
Y luego que Salomón se muestra al Señor sacrificando estos holocaustos, el Señor se le presenta. Y le dice allí en el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y por supuesto, Salomón comienza a hablar con el Señor y le dice, bueno, tú has hecho misericordia con mi padre David y has puesto rey sobre este pueblo, pero yo quiero pedirte algo, Señor, necesito tu ayuda. Miren lo que dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Qué interesante, me gusta. No sé por qué a mí me encanta tratar con los jóvenes. Y quizás yo hablé con muchos de ustedes, hermanos, que son adultos, pero conocí más a los jóvenes que a los adultos. Porque yo tengo un concepto de que la juventud es la mejor etapa de poder agradar a Dios. Y que es en la juventud donde tú vas a tomar las mejores decisiones de tu vida. Y una de esas mejores decisiones de tu vida, joven, es conocer al Señor, amar al Señor, consagrarte al Señor. Decir al Señor, como dijo Salomón, necesito esa sabiduría porque yo soy joven, porque siendo joven uno se equivoca mucho. ¿Cuántas burradas me hubiese evitado yo si hubiese conocido al Señor antes de los 15 años? Cosas que hoy me avergüenzan si yo hubiese conocido al Señor a los 15 años. Pero lamentablemente uno no tuvo, quizás creciste en una familia cristiana donde pudieran darte esa vida espiritual. Ahora es interesante porque hay jóvenes que están en la vida cristiana, su familia es cristiana y sin embargo es como que desprecias algo que otros desean. ¿Verdad? Entonces este rey Salomón dijo, Señor, yo soy joven, necesito de ti. Escuchen jóvenes que están aquí, hay muchos jóvenes. Me dirijo a ustedes. Si tú no buscas al Señor y la sabiduría del Señor, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Necesitas decirle al Señor, Señor, yo necesito de ti, porque soy joven. Mire, jóvenes, ¿saben que a quién le gustaría que yo les lance un tarro de pintura en este momento? Y lo manche todo. ¿A usted le gustaría? No, ¿verdad? No. ¿Saben que cuando eres joven, si cometes tantas decisiones malas, te van a seguir el resto de tu vida las manchas que tú vas a cometer? Por ese motivo Salomón necesitaba que Dios le ayudara a regir ese pueblo con justicia, pero justicia que viene de lo alto. Y en el versículo 7 dice, porque yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dos cosas Salomón dijo. Yo soy joven y este pueblo es muy grande. Tengo grandes dificultades con eso. Necesito que tú me ayudes, Señor. Necesito tu ayuda. Jóvenes, hermanos, todos, ¿necesitamos de la sabiduría de Dios en nuestra vida? Siendo padres, ¿necesitamos sabiduría? Claro, por supuesto. Mi hija está pequeña, pero va creciendo y va sacando el carácter que tiene. Necesito sabiduría de Dios. Esposas, esposos, hermanos en la iglesia, necesitamos sabiduría espiritual. No la humana, porque la humana solo acarrea desgracia. Ya lo vamos a ver. Versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Mire cómo le pide, da un corazón entendido para juzgar. ¿Verdad? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Cómo habrá sentido el Señor escuchar a un joven que pida esto? ¿Cómo habrá alegrado el corazón del Señor ver que Salomón pidiese esto para poder regir, para poder gobernar un pueblo? Porque yo no sé cómo hacerlo, Señor. Cuando yo iba a decirle a mi esposa, a Berito, en ese tiempo,
no éramos muy buenos amigos, pero antes de poder decirle a ella lo que yo sentía, yo hablé con mi pastor. Y le dije a mi pastor, pastor, ¿usted qué piensa de esta señorita? Y me dijo, me agrada mucho. Le digo, pastor, voy a comenzar a orar por ella. Pero ella no sabía todavía. Le dije, voy a orar por ella. Me dijo, listo, yo voy a orar también, te voy a apoyar en oración. Y así pasó. Y no recuerdo el tiempo, pero después fue que yo comencé a conquistarla. ¿Verdad? Pero, ¿sabe que a veces nosotros actuamos solamente con lo humano? Y que muchas veces ya vienen los jóvenes a decirle al pastor, no, si ya llevamos 6 meses pololeando, ya solo vinimos a confirmarle lo que ya nosotros estamos haciendo. Y nosotros no vamos a pedir consejo, como Salomón le dijo al Señor, mira, es tan grande lo que voy a hacer, necesito que tú me dirijas. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos ir a nuestros líderes, a nuestro pastor, al Señor, a decir, Señor, necesito que me des consejo. Y Proverbios hay 3 versículos que dicen que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Mire, qué interesante, ¿no? Versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué interesante, ¿no? Yo les pregunto, hermanos, ¿será que esa sabiduría de Dios aún está disponible? ¿Será que Dios me puede dar esta sabiduría? Claro, el Señor está dispuesto a darnos esa sabiduría. Está disponible para el que desee. Solamente que usted tiene que pedírsela. Es más, la Biblia dice que tenemos que pedirla. Santiago 1.5, ¿qué dice? ¿Usted se lo sabe de memoria? Sí se lo saben de memoria, ¿verdad? Bueno, búsquelo entonces, Santiago 1.5. Santiago 1.5. Veamos lo que dice la Escritura. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da abundantemente, ¿verdad? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire, no dice que no tiene sabiduría, sino es que dice que le falta sabiduría. Eso es interesante. ¿A usted le falta sabiduría? Dice que lo pida, que el Señor va a dar abundantemente a todos. No dice solo a uno, sino a todo el que pida. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros pidamos, pero pidamos creyendo que Él nos va a dar. Creyendo que Él va a darme sabiduría. Pero déjeme decir, hermanos, algo, que para recibir esta sabiduría, y cuánto necesitamos esta sabiduría de Dios, debemos buscarla. Porque aquí dice que pida, sí, es el primer paso. Yo veo como el primer paso aquí, debo pedir. Ustedes jóvenes deben ir al Señor y decir, Señor, yo necesito sabiduría. Yo necesito esa sabiduría que viene de ti. Pero la sabiduría de Dios no viene por arte de magia. ¿Sabía eso? La sabiduría de Dios no viene por hacer un chasquido de dedos y ya. ¡Oh, qué sabio soy! ¡Wow! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué sabio soy! Es más, usted debe tener cuidado porque a veces somos sabidos y no sabios. En Ecuador la gente es muy sabida, ¿no? Dice, yo soy más pilas, yo soy más vivo, más sabido. Y entonces hace las cosas en base
a una sabiduría intelectual que es humana. La gente hace trampa. Si estás en la fila del banco, la gente se te cuela ahí en medio de la fila cuando tú llevas horas haciendo la fila. ¿Verdad? Y dices que yo soy sabido. ¿Verdad? Me salió como a los guayacos, ¿verdad, Jimmy? A los guayacos. Jimmy es guayaco. Soy sabido, dice. Pero eso no es lo que viene de Dios. Porque la sabiduría de lo alto tiene características diferentes. Ahora, usted ya pidió sabiduría. Aquí en Santiago 1.5 dice que usted debe pedir sabiduría, pero ¿dónde empezamos a ser sabios? ¿Cuándo empezamos a ser sabios? Proverbios 1.7, ¿qué dice? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted le tiene temor a Dios? Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué es un insensato? Un necio. Desprecia la sabiduría y la inteligencia. Santiago 1.5 dice que le pidas al Señor. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y yo creo que el principio para ser sabio es cuando usted tomó decisión por Cristo. Allí usted entendió que si usted no se arrepentía, lo iba a condenar el Señor al infierno. Y usted dijo, yo me arrepiento, recibo a Cristo. Ahí usted empezó a tener sabiduría porque usted tiene la sabiduría y la sabiduría es Cristo. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo? ¿Dónde venden la sabiduría? ¿Dónde encuentro la sabiduría? ¿En las telenovelas? ¿En el fútbol? ¿En dónde está la sabiduría? Aquí. Todo creyente que pase con sus ojos en la Biblia va a tener sabiduría. Es más, se nota, huele un creyente cuando no lee la Biblia. Su rostro lo dice. Yo he visto creyentes, su cara lo dice, su hablar lo delata. Cuando un creyente no está frente a su Biblia. Hiede. ¿Ah? Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Bien. Bien, todo bien, todo bien. No está bien. Si tú no pasas frente a la Escritura, tú estás como aquel hombre que dice, los insensatos desprecian la sabiduría. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo empiezo a tener esa sabiduría de lo alto? Proverbios capítulo 2. Mire lo que dice. La sabiduría no llega a ti por un chasquido de dedos. Proverbios 2 del 1 al 7 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, el resultado, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Todo desde el 1 al 4 dice que debo recibir la palabra de Dios. Dice que los mandamientos del Señor debo guardarlo dentro de mí. Dice el 2, debo hacer estar atento mi oído a la sabiduría. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Muchas veces escuchamos cualquier cosa, pero dice que pongas tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. El 3, debes clamar a la inteligencia, gritarle que venga a ti. A la prudencia debes darle tu voz. Vaya que algunos creyentes hablan cualquier cosa. Cualquier cosa le sale. Pero dice que la prudencia debe venir, debes entregarle a la prudencia tu voz para que puedas hablar con sabiduría. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Cómo somos buenos nosotros? ¿Qué tal si, en Ecuador siempre encontramos unas lomas de tierra que dice que los
los incas hicieron y todas esas cuestiones. Y mucha gente va a escarbarlas. A veces hay unas pequeñas de unos 5 metros de alto y la gente escarba pensando que en medio, en el centro, hay un tesoro. Y cierta vez unos jóvenes escarbaron así y después escarbaron así. Y cuando un joven estaba así, se derrumbó. Lo aplastó y murió. Y era de noche, además. Porque dice que de noche lo encuentra más rápido el tesoro. Y estaba lejos, así que se murió. Se murió allí buscando ese gran tesoro. La Biblia dice que a la sabiduría tenemos que buscarla. Ok, ya pedimos en Santiago 1.5, pero Proverbios, el rey Salomón dice que para ser sabio tienes que trabajar. Tienes que buscarla como a tesoros. Y cuando tú la busques, dice el versículo 5, entonces, después de un proceso, entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Mire qué interesante. Versículo 6. ¿Quién da la sabiduría? Ahí dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. Mira, que si tú pasas tiempo en la Escritura, el Señor te va a dar esa sabiduría que necesitas. Para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen creyente, para ser un buen líder en tu iglesia, para ser una buena oveja del rebaño. Para todo necesitamos sabiduría. ¿Y quién te la puede dar? El único que te la puede dar es el Señor. Porque el Señor le ofreció a Salomón, pide lo que quieras. Él dijo, yo quiero sabiduría, y le dijo, ahí está, yo te la doy. ¿Se da cuenta que muchas de nuestras decisiones son tomadas en base a nuestra sabiduría humana? Y que dejamos a Dios de lado, y que Dios no tiene parte en nuestras decisiones muchas veces. Todo lo hacemos porque nos nació, porque así lo quiero hacer. Hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios, Él va a responder. Hermanos, producto de todo lo que hemos podido experimentar en el campamento y a través de las enseñanzas que Dios me ha permitido, yo no soy digno, pero un versículo que el Señor me habló tan claro el día que yo estaba en Ecuador, un día cuando el pastor me dijo, prepara los mensajes, y yo con mucho temor y reverencia, Señor, ¿qué puedo hablar a la iglesia? Dios me habló muy claro en 1 Corintios capítulo 2. El Señor me dijo, Pablo dijo, yo cuando fui a vosotros, oh Corintios, no fui con sabiduría humana, yo fui con temor y temblor. Y mis palabras no fueron con sabiduría humana, sino con palabras de poder en el Espíritu. Y yo dije, eso es lo que yo quiero que tú hagas, Señor. Eso es lo que yo quiero que tú hagas, Dios. Y cuando nosotros descansamos en Dios, Dios nos va a dar esa sabiduría. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7. Él provee. ¿Quién provee? Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ya voy a regresar al tema del escudo, pero quiero que leamos el capítulo 4, versículo 5 de Proverbios. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Qué interesante. Adquiere, ¿qué cosa? No dice Salomón, adquiere dinero. No dice Salomón, adquiere carros. No dice Salomón, adquiere muchas casas. Él no dice eso. Él dice, adquiere sabiduría. Si usted gusta, vaya a leer Eclesiastés y vea cómo termina un hombre que tuvo todo lo que cualquiera de nosotros podríamos desear. Salomón fue un rey multimillonario. Y termina diciendo así, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y termina diciendo en el libro,
que lo mejor que tú puedes hacer es tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. Así culmina Eclesiastés, un hombre multimillonario. Y el consejo que nos da es: adquiere sabiduría. Capítulo 4, versículo 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Qué interesante. Allá en el capítulo 2, decía que la sabiduría es un escudo. Y yo que sí lo creo que es un escudo. Porque mire lo que dice en el capítulo 4, 11 y 12. Proverbios 4, 11 y 12. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando tú anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. ¿Sabe que una de las cosas que hace la sabiduría es nos ayuda a no tropezarnos? ¿Con qué? ¿Has escuchado la canción que dice que no debes tropezar con la misma piedra? Creo que hay una canción que dice que tropezó otra vez con la misma piedra. Y hay creyentes que viven tropezando. ¿Sabe por qué tropieza un creyente? Porque no tiene sabiduría de Dios. Así de fácil. No tiene sabiduría de Dios. Solo actúa con su sabiduría, con su manera de pensar, con su inteligencia. Dice, no, yo no necesito de Dios. ¿Qué más hace la sabiduría? Nos ayuda a no tropezar. ¿Qué más hace la sabiduría? Nos aleja de los hombres perversos. Capítulo 2, versículos 10 al 15 de Proverbios. 2, del 10 al 15. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción que te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Por eso muchos creyentes van tras el camino de un impío, siguiendo el mal ejemplo de muchas personas. Pero la sabiduría, Salomón dijo, dame sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué muchas veces seguimos a quien no corresponde seguir? Porque nos falta discernimiento. Hermanos, debemos saber que cuando alguien nos invita a hacer algo, yo debo tener sabiduría para discernir a qué me están invitando. Porque aquí dice que hay hombres que te van a llevar por el mal camino. Y solo la sabiduría te va a decir, no, yo no tengo que hacer negocios con este, ni ir a este lugar, ni hacer esto, no. Pero la sabiduría te va a guiar cuando tú tengas que decir sí. Tercera cosa que hace la sabiduría. 2 de Proverbios, capítulo 2, 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿De qué lo va a librar la sabiduría? De la mujer extraña. Qué interesante. Y dice que todas sus veredas están inclinadas a la muerte. Esto es interesante porque no solamente le habla a los hombres que te va a librar de una mujer extraña, sino a las mujeres también. Mujeres solteras, ¿a quién vas a elegir como esposo? Para empezar, no debes buscar a un filisteo. La sabiduría te va a ayudar a escaparte de tomar una mala decisión y elegir a alguien que no corresponde. La sabiduría va a hacerlo. Varones, la sabiduría te va a ayudar a discernir quién te conviene y quién no te conviene.
¿Por qué los creyentes viven cayendo en este pecado? Porque yo quiero ser directo. Cuando habla de mujer extraña, está hablando de adulterio y fornicación. Y miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto ¿de qué? De sabiduría. ¿Verdad? Es falta de sabiduría. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Pero la sabiduría puede ayudarnos ¿a qué? A librarnos de una mujer extraña o de un hombre extraño que me manche mi vida el resto de los días que viva. Deben cuidarse, debemos cuidarnos. Debemos pedir al Señor que nos dé esa sabiduría para poder vivir sobre este mundo y no mancharnos. En Santiago dice, guárdate sin mancha del mundo. ¿Y por qué muchos tropiezan y caen y van dando tumbos y tumbos todas las veces? Porque usted actúa con su sabiduría. Y para terminar, hermanos queridos, vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago tenía un problema en la iglesia porque muchos se creían sabios. Si yo le pregunto a usted, hermanos, ¿quién de ustedes se cree que usted tiene sabiduría de lo alto? ¿Quién alzaría la mano? ¿Verdad que no nos atreveríamos? No nos atreveríamos porque la sabiduría de lo alto tiene características muy particulares. Miren lo que dice en el capítulo 3 de Santiago, versículo 13. 3:13 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren que Santiago dice, a ver, ¿quién de ustedes se cree sabio? Quizás muchos alzaron la mano. Pero lo siguiente que él dice es, muéstralo. Porque yo puedo decir yo soy sabio, pero de aquí para afuera, mis actos dicen todo lo contrario. Porque la sabiduría espiritual se nota. La sabiduría espiritual, tú puedes ver a una persona, un creyente, y solo con su hablar, tú puedes decir, él tiene mucha sabiduría. O solo dale tiempo y verás que te mostrará que no es tan sabio como dice serlo. Dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Calmado, ¿no? Pasivo, tranquilo. Moisés fue el hombre más manso que pisó este mundo. ¿No? Y que después se enojó también ciertas veces. ¿Verdad? Se molestaba porque era un ser humano. Versículo 14. Pero si ustedes tienen celos amargos, pleitos en vuestros corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. Algunos decían ser sabios, pero algunos de ellos estaban sintiendo celos amargos. Ni siquiera solo dice celos, sino también le añade para hacer el énfasis, dice celos amargos. ¿Quién de ustedes es celoso? Esposos, ¿ustedes celan a su esposa? ¿Sí? No siempre hay como ese deseo como esto me pertenece, ¿verdad? Igual las esposas muchas veces celan a sus esposos, pero hay detalles importantes. Hay amigos que celan a sus amigos. Sí, en los colegios de los jóvenes pasa. Los jóvenes se celan y se enojan y la bloquean en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque estuviste conversando más con él o con ella que conmigo. La bloquea, la bloquea en Facebook, todas las redes sociales. Porque hay celos. Estos hermanos de esta iglesia estaban teniendo celos amargos entre ellos. No sé, quizás de liderazgo. O posiblemente pensando yo soy más sabio que el de allá. Y habían celos, habían rivalidades. Y los celos traen problemas a la iglesia. Los celos traen problemas a una iglesia. Entre nosotros no debe haber competencia, porque somos un cuerpo. ¿Verdad? La Biblia lo enseña.
Pero ellos estaban teniendo celos amargos y además de eso había contención en el corazón. O sea, peleas entre ellos. Qué terrible lo que estaba pasando. Y por eso Santiago le pregunta, a ver, ¿quién es sabio de ustedes? Muéstralo. Muéstralo por una buena conducta en tus obras, con sabia mansedumbre. Versículo 15. Pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Hace esa distinción. Esta sabiduría dice que es terrenal, animal y diabólica. Qué terrible esa sabiduría, hermanos. Cuando nosotros actuamos con celos, con pleitos, con peleas, con problemas en la iglesia, estamos netamente usando una sabiduría que viene del mismo Satanás. ¿Tú te crees sabio, hermano? Muéstralo. Porque la sabiduría de lo alto es muy diferente. La sabiduría humana es terrenal, animal, y muchos del crimen organizado, los narcotraficantes, usan una sabiduría diabólica para hacer muchas cosas. ¿Cómo es tremendo, hermanos? Porque a veces estamos equivocados pensando que estamos usando una sabiduría de lo alto, pero tenemos netamente una sabiduría humana. Y por eso nuestra vida va de fracaso en fracaso, porque nuestras decisiones son tomadas en base a mi propia experiencia, a mis decisiones, y no en la sabiduría de Dios. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Qué terrible! Qué terrible lo que estaba pasando en la iglesia donde Santiago estaba liderando. Toda obra perversa. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente cuando obra perversa en la iglesia? Porque él está hablando de la iglesia. Había peleas, divisiones, obras perversas, por ahí, qué sé yo, la murmuración. Y todas estas cosas dañaban a la iglesia. Porque había un grupo de creyentes que estaban usando una sabiduría humana. Versículo 17. Pero la sabiduría de lo que es de lo alto, aquí vienen las características y terminamos con esto, mis amados hermanos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Habla de pureza. Y cuando hablamos de pureza, hablamos de santidad. Una persona que vive en la sabiduría de Dios, en la sabiduría de lo alto, vive en santidad. ¿Qué más? Pacífica. No es de mecha corta ni fosforito, como yo le digo. Una persona que es guiada por la sabiduría de Dios es una persona pacífica. Es aquel que intercede entre medio de dos que están peleando. Es aquel que pone la calma. Es aquel que puede entender que su enojo, que su ira no debe controlar su vida. Porque alguien que tiene la sabiduría de lo alto es pacífico, es calmado, tampoco es tonto, sino es que sabe usar su sabiduría y sabe hablar cuando tiene que hablar, como el Señor Jesucristo. Fariseos hipócritas, y en ocasiones dice que cerró su boca y se retiró. Eso es el sabio, pacífico. Cuando tienes que hablar, pero con sabiduría, no siendo un insensato. Dice que también es amable. Es una característica de una sabiduría de Dios, ser amable. ¿Usted es amable? ¿Usted es amable con sus hermanos? ¿Usted es amable cuando llega una visita? ¿Sabe que la mayoría de gente incrédula que viene a las iglesias siempre se va diciendo que las iglesias son frías? Porque nosotros a veces no somos amables. Cuando termina el culto o termina la reunión, nosotros nos hacemos grupos solo quienes yo considero mi círculo de amigos o de hermanos. Y la amabilidad es mostrar esa amabilidad con las personas que quizás por primera vez están en la iglesia. Sea amable, es una característica de la sabiduría de lo alto. Dice también que es benigna, que hace lo bueno, no hace lo malo. Es llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de lo alto no tiene incertidumbre. No es que será o no será, no.
ni tampoco tiene hipocresía. Y terminemos. Usted, hermanos, ¿está usando la sabiduría de Dios o la sabiduría humana? ¿Qué está haciendo usted para adquirirla? Debe buscarla acá, en la Escritura. Usted no va a ser sabio mirando televisión. Yo no voy a llegar a ser sabio mirando jugar al Barcelona todos los días y sabiendo las fechas y cómo quedó y qué. Y me sé todo el mundo del fútbol o todo el mundo de la farándula. Eso se llama humanismo. Si usted quiere tener sabiduría de Dios, usted tiene que conocer la Escritura. Una de las cosas que puedo mostrarle si usted está siendo sabio o necio, y con este versículo le muestro si usted está siendo sabio o necio. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Mire lo que dice. Y usted mismo se va a evaluar si usted está buscando la sabiduría de Dios o usted está despreciando y usando solamente sabiduría humana. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. No anden como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien, ¿qué cosa? El tiempo. Si usted malgasta su tiempo, así, rápido, usted no es sabio. Usted es un necio. Qué interesante, ¿no? ¿Qué hace con su tiempo? ¿Cuánto le dedica a la televisión? ¿Cuánto le dedica a su teléfono? A las redes sociales. ¿Cuánto tiempo dedica usted? ¿Cuánto tiempo dedica a su Biblia? Y allí es suficiente para evaluarnos hacia qué sabiduría vamos. Dios desea darnos sabiduría de lo alto. Debemos pedirla, pero debemos buscarla. Es nuestro deber. No espere que la sabiduría le llegue así, instantánea, solo por pedirla. No, tiene que esforzarse. ¿Verdad? Así que mis hermanos amados, hasta hoy los puedo ver, luego vamos a estar conversando un ratito, pero que Dios me los bendiga. Sigan fieles al Señor. Únanse cada vez más como iglesia. Ayuden a su pastor. Levanten sus brazos. Anímenlo, abrácenlo. Digan que usted está dispuesto a ayudarle. Iglesia, Cristo viene por nosotros. En cualquier momento viene por nosotros. Debemos estar listos como una novia vestida de blanco cuando nosotros estemos listos para irnos con el Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Señor, gracias por haberme permitido compartir tu palabra y que ella haya traído convicción a los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias por haberme cuidado, gracias por haber experimentado tantas bendiciones, tanto cariño, tanto aprecio. Señor, voy con mi corazón muy lleno de gozo a Ecuador. Voy con un corazón lleno de regocijo, lleno del Espíritu Santo, saber que acá en Santiago está una iglesia que te ama y hay hermanos llenos de amor, Señor. Así que, Padre, pido que tú bendigas esta iglesia y pongo mi vida y mi viaje en tus manos, que llegue con bien hasta mi hogar, Señor. Así como usted me trajo, Padre, de la misma manera me devuelva hasta mis seres queridos, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.